Muy bien, vamos a resolver un ejercicio. Nuestro primer ejercicio en realidad de planteamiento de algoritmos. Entonces vamos a dar una pequeña lectura a este problema. Recuerda que hay que hacer un análisis del problema como tal para poder obviamente plantear posteriormente nuestro algoritmo. Entonces pasemos a darle una lectura. Ana comúnmente tiene una rutina de lectura diaria, ¿no?, que realiza por la mañana a primera hora y por la noche antes de acostarse. Entonces acá nos indican que lee 2 veces, si quieres verlo así, por día. Calcula cuántas horas leería durante un mes que tiene 28 días. Estamos haciendo algunas aclaraciones acá. Si solo lee los días hábiles, arrancando los lunes diariamente una hora determinada y terminando en otra hora determinada. Eso es por las mañanas. Y por la noche lee T minutos. Su primer día de lectura empieza un lunes. Bueno, acá 2 veces ya nos están haciendo la aclaración que lunes, ¿ya? Entonces acá nos ponen un pequeño ejemplo de un calendario, ¿no?, de qué tiene esta distribución. El primer día es lunes y el último día es domingo y cae exactamente en 28 días. Todos los meses en su posición van a tener 28 días. Bueno, acá nos dan algunas sugerencias, ¿no? Considera trabajar la representación de las horas en minutos y hacer la diferencia para posteriormente convertirlo en horas. Bueno, por algo nos están dando una sugerencia, primeramente, pero vamos a entender el problema, ¿sí? Entonces, en este contexto tenemos un personaje, ¿ya?, una señorita, si quieres verlo así, que lo que hace es, gusta de la lectura, ¿sí? Le gusta leer libros, le gusta leer libros. Entonces, comúnmente ella lo hace por la mañana y lo hace por la tarde, o por la noche, perdón. Entonces, lee 2 veces al día. Nos dan algunos datos de la forma en la que lee por la mañana. Dice que en la mañana no sabemos qué tiempo tarda en leer, pero comúnmente lo hace en una hora de inicio, arranca una hora y termina hasta una hora fin. Nos indican que esa es la forma en la que lee. No nos dicen exactamente el tiempo, sino simplemente nos dan periodos. Un punto de inicio y un punto de fin. Y en la noche, mira, nos dicen que va a leer T minutos. Acá nos dicen que lee T minutos. ¿Ya? Muy bien. En este contexto lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Nos están pidiendo que calculemos, ¿sí?, ¿cuántas horas leería durante un mes? Nos dan a entender que un mes, en pocas palabras, tiene 28 días. ¿Sí? 28 días y nos preguntan cuántas horas está leyendo. ¿Cuántas horas lee, en pocas palabras, en un mes? En un mes. Esa es la pregunta. Entonces acá lo que queremos obtener es en realidad las horas. Bueno, este problema es matemático, no tiene mucha complicación. Sí tiene algunos truquitos que hay que hacer para poder calcular. No sé, que por decir, pongamos un ejemplo. Supongamos que esta persona que se llama Ana empieza a leer a las 6 de la mañana, ¿ya? Supongamos, este es un dato de entrada, 6 de la mañana, y termina de leer, se me ocurre, hasta las 6:50. Ese es su periodo de lectura. Y por la noche se me ocurre que lea 35 minutos. Nos dan a entender eso acá. Entonces te estoy poniendo un ejemplo para que puedas comprender el problema. Entonces acá la idea es de que esta, por ejemplo, es una rutina que los realiza diariamente. Esto es diario. En el problema nos dan a entender de que él lo hace justamente en los días hábiles. Días hábiles. Entonces para nosotros, bueno, acá te lo he marcado en el gráfico. Los días hábiles son estos, ¿no? Sábado y domingo no se considera. Esta es otra semana hábil con esos días y acá tienes otro. Entonces a lo largo de un mes supuestamente va a leer 20 días, si te das cuenta, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que forman una semana, son 5. Y en este mes, de forma particular, encaja cabalmente 4 semanas. En pocas palabras, si te das cuenta, es 4 semanas por 5 días. Entonces tendríamos exactamente que valer 20 días, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos datos nosotros los estamos calculando. 20 días de lectura. Entonces, esto es algo que es peculiar del problema. Muy bien, entonces ya hemos interpretado el problema como tal. Acá lo que nos interesa es también considerar algunos aspectos. Recuerda que estos elementos de acá, por ejemplo, la hora inicio y la hora fin, que tú los ves acá como un ejemplo, 6 horas, 0 minutos, 6 horas, 50 minutos, son datos que para este caso te lo he puesto como ejemplo. Esto es un ejemplo. Si quieres verlo así, esto es un ejemplo. O si quieres verlo más técnico, a partir de ahora para nosotros esto es un caso.
un caso particular, ¿no? Podría ser que se despierte a las 8 y lea hasta las 9. Podría ser que se despierte, yo que sé, más de madrugada a las 4 y lee, yo que sé, 2 horas hasta las 6, no sé. Pero estamos poniendo un caso de ejemplo para poder comprender el problema. Y acá nos dice que tenemos adicionalmente otro dato que está asociado a minutos de lectura por la noche. Entonces, verá que en la noche nos están dando de otra manera la información, nos están dando directamente en minutos. En cambio, por la mañana nos están dando un periodo. Entonces, ese periodo hay que convertirlo a una determinada escala de tiempo, de tal manera que podamos trabajar tanto el tiempo de la mañana como el tiempo de la noche como uno solo, para poder encontrar el tiempo que lo trabaja durante un día. Bueno, en el problema nos piden que calculemos las horas de lectura, las horas que leería a lo largo de un mes. Entonces, inicialmente tendríamos que tener la habilidad de poder calcular cuánto lee en un día. Si nosotros podemos calcular cuánto lee en un día, es fácil calcular ya lo que es un mes, porque acá ya hemos deducido que en un mes va a leer 20 días. Entonces, si nosotros calculamos las horas diarias, calcular las horas mensuales es más fácil, porque simplemente hay que multiplicar por 20. ¿Me entiendes, verdad? Muy bien, entonces, en este contexto, lo que nos interesa es considerar algunas cosas. Para nosotros esto se considera como dato de entrada. No te olvides, esto es dato de entrada. Recuerda que en un algoritmo tenemos que considerar qué se considera como input, es decir, algo que entra al algoritmo. Ahorita nosotros no hemos planteado todavía el algoritmo, simplemente lo estamos analizando para poder obviamente después plasmarlo. ¿A través de qué? A través de la comprensión y el análisis del problema. Entonces tenemos acá ya muy claramente qué es dato de entrada. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que calculemos las horas mensuales de lectura. ¿Cuántas horas invierte Ana en leer el libro? Esto inicialmente no está muy claro porque nos dan tiempos para poder calcular. Estos son los datos de entrada. Y las horas de lectura van a ser obviamente datos de salida. Entonces, una vez que has comprendido de qué trata el problema, pues ahora te toca empezar a especificar qué es lo que tienes que hacer. Bueno, acá nos han dado un tip, una sugerencia para poder calcular fácilmente un detallito. Comenten los problemas que te voy a estar facilitando. Los problemas tienen este contexto. Inicialmente te doy un contexto, es decir, una introducción asociado a algo, por si en este caso es lectura, puede ser que esté asociado, yo que sé, a deporte, puede ser que esté asociado a un contexto médico, yo que sé. Este es el contexto. Acá tienes la descripción del problema. Tu tarea siempre es leer el problema y analizarlo, entenderlo, comprenderlo. Adicionalmente te doy complementariamente una descripción de aquello que se considera como datos de entrada. Justamente lo que te estaba indicando acá. Datos de entrada. Pero en este punto, bueno, si bien te detallo qué es dato de entrada, te hago una descripción de cómo se interpreta esos datos de entrada. Mira, la primera línea de entrada representa la hora de inicio representada por estos valores H, H y MM. Es decir, que son dos datos en pocas palabras. Uno podría presentar que la hora de inicio es un dato como tal, pero este dato está distribuido o está representado por dos números, la hora y el minuto. ¿Sí? Eso te lo estoy explicando acá. Mira, a continuación dice, la segunda línea de entrada representa la hora de culminación. Eso te parecería que fuera un solo dato. Sin embargo, te estoy indicando que está representada por HHMM, que en pocas palabras es un formato de representación de horas que también tendría que considerarse que va a tener un número entero y otro número, hora y minuto. Y finalmente te hago la aclaración de que la tercera línea, o el tercer dato si quieres verlo así, está representado por T en minutos, considerado como un valor entero, que en pocas palabras es el tiempo de lectura por la noche. Entonces acá te pongo algunos ejemplos. Nosotros comúnmente a partir de ahora tú vas a interpretar cada uno de estos como casos. Este es un caso 1 y este es un caso 2. Es decir que para esta data, para esta entrada, tu algoritmo debería sacar esta salida, el algoritmo que vas a plantear. Y para esta otra data, debería sacar esta otra. Internamente, cuando yo tenga que evaluar el algoritmo que estás planteando, yo voy a tener acá otros datos, ¿sí? Que no te los muestro, ¿no? Se me ocurre que acá podría tener 7, 8, 9, 15 y acá se me ocurre 0. Entonces tu algoritmo, bueno, yo ya tengo acá las respuestas, tu algoritmo debería, si está bien planteado, debería obtener esta respuesta que obviamente yo ya lo tengo por detrás. Y lo mismo, podría tener más casos. Es decir, que tienes que ver una percepción de contextualizar de forma genérica. Recuerda, será una característica de los algoritmos, que tiene que ser genérico, que tiene que adaptarse a cambios.
Entonces, si yo coloco otro caso, obviamente que sigue con el mismo patrón, es decir, que tenemos una hora de inicio, una hora fin y un tiempo de lectura nocturno, entonces debería poder calcular las horas mensuales de lectura. Muy bien, entonces en este contexto, lo primero que debemos hacer siempre es hacer un análisis del problema y llegar a comprender a cabalidad qué es lo que nos están pidiendo. Inicialmente nos dan la hora de inicio y la hora de fin, que es un periodo de tiempo de lectura. Eso se desglosa en pocas palabras en 4 datos: hora de inicio, hora de fin, pero minuto de inicio, hora fin, minuto fin, 4 datos de entrada. Y finalmente nos dan el tiempo de lectura por la noche, que eso solamente es un dato de minutos. A partir de esos datos, con estos 5 datos, si quieres verlo así, hay que calcular las horas mensuales de lectura. Este sería el análisis que tendríamos que hacer inicialmente para poder comprender el problema.